Con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté bendiciendo, es mi deseo y también el deseo de Dios. De manera especial saludamos a Víctor Esteban de la congregación Getsemaní, a Pablo Torres Campos, a Miguel Bermúdez, así también como a Juan Hernández, Armando Urbina, Dios te bendiga, a Eber Jarquín y Julio Baltodano, a Joel Reyes, bendiciones Joel Reyes, y gracias por tus comentarios, así también como a Fabiola Romero, bendiciones, a Tomás Augusto Victoria, Emir Alex, Dios te bendiga Emir, de manera especial, mucho gusto, también a Miguel Bermúdez, a Antonio Renegado, a Marta María Castillo Solís, también a Juan Carlos Navarrete, a Ileana Navarro, Mario Ruiz, Lisset Sánchez, a Lisset Navas, a Brande Michel Sánchez, así también como a Nelson Gutiérrez, Joel Reyes, Chispazo Radial, el conductor, Juan Carlos Navarrete, Fabiola Araceli Cruz, Fátima Vilés y Narciso Juan Martínez, a Leonel Barahona y Richard Barahona. También saludamos de manera especial a Brian Alemán. Dios bendiga también de manera especial a Juan Velázquez, a Lady Laura Burto, Linda Valle Martínez, Carlos Medinas, bendiciones a Juan Gómez también, a Manuel de Jesús López, Elmercito Avilés Chávez, a Sara Flores, bendiciones pues a todos en esta mañana, también a nuestro hermano Miguel Ruiz, Argentina Morales, cada uno de los miembros de la familia Norori, bendiciones a Francisco Gamboa, también hacia la familia Gutiérrez, a la familia Hernández aquí en Jinotepe, a Santiago Hernández, hermano Roberto Hernández, bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que podemos encontrarlo en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Dice la Biblia: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciar el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. En este presente nos encontramos con prácticamente una gran parte de la población que están anhelando lo malo. Vemos que cada uno quiere discernir su propio camino a su propia voluntad y están apartando a Dios de sus designios. Lo mismo le pasó a Israel. En la época del profeta Isaías, lo mismo pasaba con Israel. Ellos venían y querían hacer las cosas como a ellos les valía y apartaban la palabra de Dios. Empezaban ellos a actuar conforme a sus propios instintos y se olvidaban de algo. Dios está por encima de todo. Querramos o no querramos,
O quizás como algún necio diga, no hay Dios. No implica que los juicios de Dios van a llegar sobre él. Es una ley. Nadie puede escapar de los juicios que Dios tiene para aquellos que se rebelan en contra de Dios. El primero que se rebeló fue Satanás, el diablo, el cual fue desechado de los cielos y hasta en el presente siempre está oponiéndose a las cosas de Dios, pero él nunca triunfará. Al final es Jehová que nos da una oportunidad a cada uno de nosotros, que lo único que podemos hacer es perder esa oportunidad de salvación, y que cuando la perdamos ya no va a haber otra. Y entonces así les va a pasar a los hombres. Ellos venían, el pueblo de Israel, y llegaban al altar a adorar a Dios, se inclinaban y ayunaban, pero ellos tenían un inconveniente. Fuera de la iglesia o del templo maltrataban a los pobres, y razón por las cuales Dios les llama la atención. Así como también miraban a muchos necesitados, quizás que necesitaban pan o alimentos, y ellos se retraían, no extendían su mano para alimentar a aquellos necesitados, no querían ayudarle a aquel que estaba quebrantado, no querían ayudar a aquel que quizás estaba desnudo en las calles y que necesitaba por lo menos de una mano extendida amiga para ayudarle a los demás. Pero ellos venían y llegaban al templo, y en el templo ellos llegaban allí a ayunar, se humillaban, ponían, como dice la Biblia, se ponían como junco allí en el templo, pero a Dios no le agradaba. Y es así que ellos llegan un momento y le dicen Jehová, no nos escuchás, te haces el desentendido. Si hemos venido a ayunar aquí, te hemos venido a clamar, te hemos venido a adorar, y no te has manifestado. En la época del Antiguo Testamento, normalmente en el lugar santísimo estaba un sacerdote ahí esperando que llegaran la gente que llevaba las ofrendas. Luego el sacerdote las tomaba, las presentaba adentro, y él venía con una buena noticia para aquel, diciéndole: Dios te ha perdonado, vete en paz. Al otro: Dios te ha perdonado, vete en paz. Pero en ese caso específico, el pueblo se daba cuenta de algo. No había afirmación de que Jehová le estaba perdonando sus pecados. Estaba Dios haciendo caso omiso al clamor de ellos por la actitud que estaban teniendo fuera del templo o fuera de la iglesia. Eso nos puede estar pasando. Nosotros afuera tenemos que reflejar lo que tenemos en el corazón. Si en el corazón tenemos a Cristo, cuando veamos al necesitado, pues nos vamos a desbordar por ayudarle. Si cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón y vemos a una persona necesitada, pues vamos a solventar la necesidad dentro de nuestras probabilidades. Vamos a levantar a aquel que esté caído con las fuerzas que tengamos. Pero esas obras tan pequeñas quizás para muchos que hacemos fuera, son las que dan testimonio de que Dios está con nosotros. Es lo que Dios quiere y le enseña a Israel. Por eso dice la Biblia: clama a voz en cuello. Viene Jehová, llama al profeta Isaías y le dice: ve y llévale este mensaje al pueblo. Dile que ya estoy harto con esa hipocresía, porque prácticamente esa es una actitud hipócrita, que fuera nosotros no reflejemos lo que hacemos en el templo. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo iba a ayunar, iba a derramarse en el templo en lágrimas quizás, pero cuando salían del templo se les olvidaba de las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos, y hacían caso omiso. Por eso Jehová llama a Isaías y le dice: ve y dile, y le dice: clama a voz en cuello. En otras palabras, grítaselos, que lo escuchen, que no te detengas. Y luego le dice: anúncialo como trompeta, porque están en rebelión. Esto implica, si nosotros vemos, sin condenar y juzgar a nadie, porque no soy quien para juzgar, pero la palabra de Dios sí tiene el poder para juzgarlos, de que todas las personas hoy en el presente que están en esa guerra, y si nosotros vemos, se está arrastrando a millones y millones de personas con nuevos conflictos que quieren nacer por doquier. Eso solo determina algo: el hombre se ha levantado en una rebeldía en contra de Jehová. Ellos quieren ejercer dominio sobre los demás, y no es eso para Dios, lo cual Dios nos ha llamado. El Señor nos ha llamado, dice la Biblia, para que le sirvamos a Él, para que le adoremos. Y es así el caso de que mientras los que están en pugnas sufren los de abajo, y algunos dicen: Señor, ¿por qué permites esas guerras? Otras personas exclaman: oh Señor, ¿por qué te apartas? Y la verdad de las cosas es que sus misericordias son nuevas, está extendido sobre todo este planeta. Pero ¿por qué no sentimos esa misericordia? Porque no mostramos misericordias por los demás.
se nos olvida, queremos que Dios nos dé misericordia, queremos cobijarnos bajo su misericordia, pero cuando hay personas que quieren que nosotros le ayudemos que en su misericordia, no lo hacemos. Recordemos que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembramos misericordia, vamos a cosechar misericordia. Sembramos amor, vamos a cosechar amor. Dios nos va a amar, y es lo que debemos de entender. Por eso Isaías va inmediatamente, porque el profeta tiene que obedecer lo que Dios dice. El profeta tenía que escuchar, no decir: hoy me voy a quedar aquí, no voy a transmitir este mensaje. Pobre de él, Jehová le habló claro: ve a mi pueblo, dile que están en rebeldía. Y luego le dicen ellos: y dile también a Jacob que están en pecado. Y esto habla de que Dios no va a estar con los pecadores. Aquellas personas que no queremos a Dios en el corazón, Dios no va a estar, porque Él es Dios soberano. ¿Y cómo nosotros estamos rechazando tener a Dios en el corazón? Bueno, cuando no le invocamos, o quizás le invocamos, pero cuando estamos fuera y vamos a tomar una decisión, no le tomamos en cuenta, sino que hacemos los que a nuestros propios ojos nos parece mejor. Y si estas acciones que nosotros hacemos están despedazando a los demás, están humillando a los demás, pues tenlo por seguro, Dios no va a escuchar las oraciones de un pueblo así. Por eso le dice: me buscan todos los días, quieren saber mis caminos. Y luego dice: como que si hubieran hecho justicia. Esto implica que el pueblo de Israel era un pueblo injusto en el pasaje bíblico que leíamos. ¿Por qué? Porque las buenas obras que Dios quería que hicieran, ellos no las hacían. Y es más, el Señor le llama la atención diciéndole: maltratáis a vuestros trabajadores. Esto habla que la gente que tenía la bendición, porque yo quiero que sepan algo, la bendición que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado. Podemos ser unas personas muy capaces, pero la Biblia dice que cuando Él abre la ventana de los cielos, nadie la cierra. Y cuando Él cierra la ventana de los cielos, nadie las abre. Entonces la bendición a nuestros hogares va a llegar cuando permitimos que Dios nos bendiga. Y aquellas personas que están normalmente rechazando esa bendición de Dios, pues siempre van a empobrecer, porque han sacado a la bendición, han sacado a Dios de su vida. Ahora le dice el Señor: ellos piensan que yo no me doy cuenta, porque así es la gente. Ellos piensan que pueden pecar en lo oculto y que Dios no se dará cuenta, cuando la misma Escritura habla en el libro de Apocalipsis que hay ángeles que están anotando cada una de nuestras acciones, por las cuales un día tú y yo seremos recompensados según vuestras obras, dice la Biblia. Y es así que le dicen: ellos piensan que ellos creen que son justos, y ellos piensan que no han dejado la ley de su Dios, que era Él. Me piden juicios y quieren acercarse a Dios. Me piden juicios, significa que llegaban al altar, llegaban al templo a pedirle que Dios juzgara a los demás. Es más, le dice el Señor: y ayunan y se humillan, y le dice: y me reclaman, porque dicen ellos que yo no me doy por entendido. Pero le dice el Señor: ayunáis para contender. ¿Qué son las guerras que se están dando en el presente? Ahorita, pues son guerras de contiendas. Comenzaron en la discusión quizás de algunos líderes, y que ha llegado a estallar como un conflicto donde están inmersos millones de personas, y quizás miles ya perdieron la vida. ¿Por qué? Por contiendas, por debate, por querer unos tomar control de los demás. Y luego dice: y para herir con el puño inicuamente, y no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, que si no cambiaban de actitud, Dios no los iba a escuchar. Aquellas personas que quieren que Dios nos escuche, aquellas personas que quieren que inmediatamente Dios responda a nuestras oraciones, debemos de saber que debemos afuera dar un testimonio del Señor. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Tenés que sujetarte a la voluntad de Dios. Si no te sujetas a su voluntad, pues Dios no te va a escuchar. Y puedes hacer lo que tú pretendas y quieras, pero si Dios no te va a escuchar, nadie va a obligar a Dios que le escuche, que te escuche o que nos escuche. Lo único que va a hacer posible que tus oraciones tengan una respuesta afirmativa en Dios son esas, que lo que el Señor le está pidiendo a Israel: ven afuera, ayúdale, dale de comer al hambriento, dale vestido al desnudo, no menosprecies a nadie, dale lo justo a tus trabajadores. Luego le dice: deja de estar contendiendo, ya no estoy debatiendo, dejen de estar con el puño inicuo, golpeando. Y por eso le dice el Señor: ustedes piensan que por afligir su alma, por inclinar su cabeza como junco
y ponerse sacos, vestidos de saco y de ceniza, esto es ayuno y va a ser agradable a mí. No, le dice Jehová, el ayuno que yo escogí es que desates las ligaduras. Yo me encuentro con personas muchas veces en grandes raíces de amargura que quizás necesitan por lo menos una palabra de amor que tú le digas a las personas. Yo conozco muchos jóvenes maltratados por sus padres y siempre ellos tienen una necesidad en sus corazones de una palabra que ablande esos caprichos y que le diga realmente tú tienes la razón, pero no podemos actuar de la misma manera en que ellos han actuado. Recordemos que eso es venganza y que la venganza viene de Dios. Son palabras que tenemos que ayudar para que la gente sea libre. Por eso dice la Biblia, desatar las ligaduras de impiedad. Luego dice, soltar las cargas de opresión. Y en esto de las cargas de opresión, hay muchas personas que están bajo opresión, la opresión del enemigo, la opresión, qué sé yo, social, que muchas veces necesitamos acompañarles a ellos y darle una palabra de aliento, porque esa es la palabra de Dios. Cuando tú escuches de que Dios te ama, cuando tú escuchas que Dios está interesado en cambiar tu vida, esas son palabras que quitan toda opresión que el enemigo tenga sobre la vida de los demás. ¿Por qué crees que cada día el Señor permite que yo venga a predicarte esta palabra? Por la misma oportunidad que Dios le cede a Isaías de que vaya al pueblo y que le diga, bueno, ustedes están errados, y que cuando el hombre reconozca su error y se da cuenta que necesita arrepentirse y acercarse de verdad ante Dios, entonces esto es lo que hace que esas ligaduras se rompan. Esas cosas que el enemigo tenía, esa religiosidad que mucha gente tiene y que no se acerca a Dios, no siente la gloria de Dios, se van a romper. Y le dice el Señor, yo quiero que desaten ligaduras, que vayan a orar y para que las cargas de opresión se quiten, que dejes libre al quebrantado, que rompas todo yugo. Y luego dice, dale pan al hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano en la necesidad. ¿Por qué decía esto el Señor? Porque llegó un momento, la personalidad de cada uno, el individualismo, como algunos detallan, que ya cada quien miraba por sí solo y no miraba por los demás. Tenían la bendición que Dios les cedía en sus manos y en lugar de compartirla la dejaban para sí, cuando realmente el Señor, cuando nos bendice, es para que sembremos. La Biblia dice que sembrando es que vamos a cosechar, de lo contrario no vamos a cosechar, y lo que nosotros recibimos va a terminar. Aunque querramos o no, quizás un economista me pueda decir que estoy en lo errado, pero no es así. Recordemos que estoy hablando de la palabra y de la voluntad de Dios, no de mis principios en sí. Y luego le dice el Señor, solo cuando empieces a hacer estas obras en los demás, entonces van a hacer tu luz. ¿Qué significa nacer tu luz? Significa que Dios se va a acercar. Oye, el Señor va a ver y va a decir, va a tener una aprobación cada una de las obras que hagas. Y por eso el Señor dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Esto implica que iba a ir en aumento. La luz de Dios va a iluminar tu casa, va a iluminar tus finanzas, va a iluminar todo cuanto hagas, porque has reconocido y pones sobre todo a Dios en tu vida. Luego le dice al Señor, se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. En otras palabras, eso es lo que nos va a abrir brechas en medio de este mundo, que seamos justos delante de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen, he visto cómo los pecadores prosperan, he visto cómo los pecadores, dice, tienen mucha riqueza y nosotros quizás no la tengamos. Pero yo le digo, quizás ten paciencia, de algo estoy consciente, en su momento el Señor va a bendecir y va a darle a cada quien según sean sus obras. Es más, en el libro de Proverbios dice, no seas necio, deja de ver las riquezas de los pecadores, que hoy las ves y mañana ya no estarán, porque son pasaderas, porque solamente lo que viene de Dios es eterno, sempiterno, y puede, como dice la Escritura, beneficiar tu vida. Luego dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto habla de la permanencia de Dios en los hogares. Yo por lo menos algo que siempre enseño es que en la Biblia, en la casa se tiene que leer la Biblia a diario, en las mañanas, al acostarnos, a leernos, y no leerlas como una revista, sino leerla con propósitos, leerla con la dirección del Espíritu de Dios, para que entendamos realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y que cuando entendamos los propósitos de Dios, ejecutarlos, ponerlos en obras, ponerlos en práctica, porque de algo estoy consciente, queremos agradarle a Dios, llevar una vida que le agrade al Señor. Solamente hasta que entendemos eso, tu vida va a cambiar, tu vida va a prosperar.
Las cosas van a desaparecer. Aquellas cosas que estaban impidiendo ver la gloria de Dios van a desaparecer. Y como dice el versículo, Dios va a estar en tu hogar, va a estar en tu vida. Y qué es lindo que nosotros comprendamos eso, que el éxito de toda persona está en eso, de que Dios esté contigo, de que no seamos solo como Israel, que llegamos a buscar al templo a Dios, pero cuando salíamos se nos olvidaba. Eso es como una doble vida. No somos en la calle lo que Dios pretende que seamos. Ahora, luego dice el Señor, entonces invocarás y te oirá Jehová. En otras palabras, si haces estas obras, dice Jehová, me comprometo. Es lo que le dice a través del profeta. Todas las oraciones que tú dedicas, cuando tú invoques, yo te voy a escuchar, le dice el Señor. Y cuando tú clames, yo estaré ahí cerca y te diré, heme aquí. En otras palabras, ¿qué quieres? Estoy contigo. Yo no sé cuántos de ustedes ven la magnitud de este versículo, entender que inmediatamente que nosotros oremos a Dios, pues que Dios nos responda. En las enseñanzas y en los lugares que he llegado, mucha gente me dice, hermano, tengo 10 años de clamar por tal petición. Yo le digo, si has clamado 10 años, si es poco lo que te falta. Porque muchas veces el Señor prueba nuestra paciencia, o quizás no estás lo sumamente preparado para obtener lo que estás pidiendo a Dios. Y Dios va a preparar tu vida para que cuando venga la bendición seas capaz de retenerla. El día de ayer retomamos un tema con los hermanos y yo les decía a ellos, la Biblia nos enseñaba de que el vino nuevo en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos, porque si echabas el vino nuevo en odres viejos, se iban a romper y se perdían tanto el vino como el odre. Y esa es una parábola utilizada por Jesús. Y esto determina algo: Dios siempre nos va a enseñar, nos va a capacitar para que podamos ser bendecidos por el Señor. ¿Cuántas personas en el mundo han sido bendecidas y de la noche a la mañana pierden todas las bendiciones que obtienen? Y esto solamente se debe a algo. No es que Dios te las quitó, no. Fuimos incapaces de poder administrar lo que Dios nos ha dado. Y Dios claramente nos enseñó a través de Jesús en la palabra de Dios, cuando Él dice que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Entre más capaces somos, Dios nos va a dar más. Y entre menos capaces seamos, pues el Señor nos dará menos. Recordemos que Él conoce nuestra capacidad, querramos o no. Entonces dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Muchas personas hablan cosas que no son producentes. Nos encontramos con personas tendiendo conversaciones, como dice la Biblia, llenas de vanidad. Hablan vanidad y amenazan, y dice, y no quitan el yugo para aquellas personas que hoy hemos visto muchas personas de que se han hecho de mucho dinero, quizás de la explotación de los demás. Y cuando eso sucede, pues, y no pagamos el salario justo, como dice el libro de Santiago, pues a Dios no le va a agradar. Por eso le dice a Israel, quita ya ese yugo que tenés, deja de estar amenazando a la gente, deja de estar hablando vanidades. Y luego le dice, y empezá a alimentar al hambriento, empezá a saciar a las almas afligidas. Y luego dice, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Esto habla de que no vas a pasar por dificultades ni problemas, porque inmediatamente que tú invoques a Dios, pues Dios está contigo. Algunas personas dicen, eso es irreal, pero es una realidad. Si Dios lo dice, es una realidad. Entre más nos acerquemos a Dios, nuestras victorias serán contadas. Entre más cerca estemos de Dios, nuestras bendiciones irán en aumento. Entre más cerca estemos de Dios, nuestra salvación, como dice la Biblia, se dejará ver. Observemos la vida de David. Mientras él atendía el llamado de Dios y estaba sujeto a la palabra de Dios, David, dice la Biblia, por donde él iba, obtenía la victoria, y sus pérdidas prácticamente eran cero, porque Dios estaba peleando por la bendición de David. Era Dios el que estaba interesado. Pero cuando él le falla a Dios, prácticamente es que viene el debacle de su reinado. Así es nuestra vida espiritual. Entre más cerca estemos de Dios, entre más le estemos buscando, entre más obedientes seamos a su palabra, entonces Dios se va a comprometer, te va a bendecir, va a cambiar tu vida, y sobre todas las cosas estará contigo. Dice, te va a pastorear siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Yo conozco muchos profesionales de riego, y no hay cosa más preciosa observar cuando estamos irrigando algún campo. Siempre, aunque el restante
de los pastos quizás esté seco, donde hay agua, las plantas están verdes, es lo que el Señor dice. Donde Dios está, siempre habrá vida, y donde no esté, habrá sequedales. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Busca a Dios. Y este consejo es para todos aquellos que lo querramos retomar. Y recuerda que al final es Dios el que promete bendecir y cambiar nuestras vidas. Solo daremos gracias en esta preciosa mañana e invitándoles para el día lunes, si así Dios lo permite, continuar reflexionando acerca de lo que Dios quiere para ti y para mí. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco en esta mañana. Te pido, Señor, siempre por la mamá, Señor, de Mario Ruiz. Yo sé que tú puedes levantarle, Señor, ahí. Pon tu mano sobre ella. Que ella, Señor, te diga a ti que tú te encargues, Señor, de nuestros problemas y nuestras dificultades. Abre esa ventana de los cielos. Socórrenos, Señor, en medio de nuestras aflicciones, Señor. Te clamamos, Dios mío, para que podamos aplicar tu palabra. Ayúdanos para entender más tus preceptos, Dios, y ejecutarlos, ponerlos en práctica, Dios. Ayúdanos para llevar esa vida agradable delante de ti. Te clamo por la iglesia, Padre. Aviva tu pueblo en medio de los tiempos, como dijo Habacuc. Envía tu fuego, Dios mío, ministrando. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos desbordarnos. Ayúdanos, Dios mío, para que nuestra fe aumente, Dios. Aunque, como dice la Escritura, quizás en mucho desfallezca, Dios, pero fortalécenos, Dios mío, para que podamos estar, Dios mío, como dice tu Escritura, perseverando en tu palabra. Te pido por aquellos que estén enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad. Reprende toda atadura y ligadura, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu de enfermedad que se mueva, Señor, en medio de las personas que sintonizan la radio. Ahí donde estás, levanta tu mano al cielo y dile al Señor que te sane. Dile al Señor en esta mañana, escúchame, Señor. Dile al Señor en esta mañana, yo estoy esperando mi bendición. También te clamamos por aquellas personas que quizás estén pasando por momentos difíciles, Dios, que empiecen a confiar en ti, Dios mío. Que se den cuenta que tú puedes cambiar eso que ellos no pueden cambiar, que tú puedes ayudarnos, Señor, en eso que no podemos, Señor, y que al final podamos, como Pablo, decir, Señor, todo lo puedo en Cristo, porque tú eres nuestra fortaleza. Bendice mi casa, mi familia. Bendice de manera especial, Señor, a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, y como dije hace poco, hasta el día lunes nos escucharemos nuevamente con un tema, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.